Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Una feliz Navidad, que todos los hogares se mantengan unidos y que estos escepticismos que generan las perspectivas económicas del país no sean atendidas con preocupación, sino más bien que nuestra actitud se impulse a creer que el año próximo habrá una bendición de parte del Creador para todos los ecuatorianos y que nuestros líderes, nuestros pensadores, como los que tengo este momento en mis estudios, se inspiren en la justeza como siempre, en la creatividad como siempre y nos ayuden a resolver los problemas de todo orden que pueden acompañarnos si es que irresponsables continúan dirigiendo y corruptos continúan dirigiendo nuestro país, lamentablemente, a título de ser incluso jueces, a título de ser inclusive juristas. Ellos son los verdaderos, perdonen por la expresión, no es tan navideña, han sido los verdaderos alcahuetes y defensores de malas prácticas administrativas, porque las han defendido de manera vergonzante, pero las han defendido. A ustedes, mi pedido, de señores abogados de la República, de que hay que defender. Claro, todo el mundo merecemos contar con ese derecho de defensa, pero hay cosas que son indefendibles y que hablan de un equívoco brutal, atrevido, de determinados profesionales del derecho, cuyo aporte también ha sido gigantesco para que se hayan consumado tantos delitos que han perjudicado, primero, el honor nacional y segundo, el dinero del pueblo ecuatoriano, que en este momento se siente en miles y miles de hogares pobres, a los que solidariamente tenemos que, a partir de estas horitas, hacernos presente con algún gesto. Bueno, el 3 de enero, decía yo en días anteriores, y no estoy inventando, pues, el 3 de enero se debe configurar la ausencia definitiva del señor vicepresidente Glass. Y a partir de esa fecha, decíamos a manera de resumen, el presidente Moreno está facultado a enviar a la Asamblea la terna para que se designe al vicepresidente que releve o reemplace o se ubique en la segunda dimensión del poder por mandato constitucional hasta la terminación del periodo de los dos, del presidente Moreno y del que eventualmente resulte electo o por obra de otros cumplimientos constitucionales resulte definido como segundo mandatario. El presidente no tiene plazo para remitir esta terna a la Asamblea. La primera pregunta es, ¿pero convendría, doctor Ollarte? Muchas gracias por estar aquí. Doctor Solines, Juan Carlos Solines, muchas gracias por estar aquí. ¿Le conviene al Ecuador y le conviene más bien al señor presidente de la República, no obstante estar en vísperas de una consulta, mandar una terna? Que doctor Ollarte le puede, si no le gusta a determinado segmento de la población, gustarle que le haya puesto a fulano de tal,
en la terna y que corre el riesgo de ser designado vicepresidente de la República, la gente se desquite en el comicio, se desquite no en el comicio, sino en la consulta, y le diga, no, todo gusto tampoco. Este hombre no me gusta. Ahí te equivocaste, presidente Moreno. En buenos términos, obviamente, y con respeto. Ahí te equivocaste, Lenín. Nos mandas a estos tres, ninguno me gusta a mí. Entonces, yo personalmente creo que el señor presidente se va a aguantar lo que más pueda hasta que pase la consulta, ¿o no? Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Privilegio estar con Juan Carlos Solines y con toda la audiencia de Radio Democracia. No, políticamente no es aconsejable que, estando a puertas de una consulta popular, el jefe del Estado remita la terna vicepresidencial. Ya no lo hizo con el tema del Contralor. Lo pudo haber hecho. No creo que lo haga luego del 2 de enero. Nos va a dar algunas largas diciendo que tiene que hacer algunas consultas ciudadanas para que esta terna sea conformada del mejor modo. Porque políticamente, si él elabora la terna, va a tener una dificultad. Y va a tener una dificultad primero con su propio entorno. Recuerde usted que la terna son 3 nombres, pero que además, dentro de la terna, usted tiene un nombre privilegiado, que es el primero. Porque la regla constitucional actual no establece plazos máximos para remitir terna, primera cosa. Pero sí establece plazo máximo con consecuencia en el caso de que la Asamblea Nacional no haga la designación dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la terna, que el resultado es que se entiende designado de pleno derecho el primero de la terna. Entonces, en su entorno hay mucha gente que querrá estar en esa terna. Y no solo eso, sino que querrá estar en la terna y primero, pues encabezando. Pero primero solo puede ser uno, e integrantes de la terna solo 3. ¿Qué va a pasar con los excluidos? Es decir, con todos aquellos que quieren integrar la terna y que finalmente no van a estar ahí, porque son solo 3 nombres y un privilegiado. Bueno, los resentimientos, los problemas, las disensiones. Bueno, dígalo usted directamente, tal vez alguien hasta llegue en esta mala política que hemos tenido en el Ecuador todos estos últimos años, hasta eso, la venganza, porque además sí lo vimos, esa actitud vengativa, estúpida, del ex jefe del Estado, de cualquier persona que le contradecía, no era un contradictor, sino un enemigo. Ya vio, incluso a gente le costó la cárcel, ¿no? Al coronel Carrión por decir, no, yo no estuvo secuestrado, eres un insolente, y no le bastó el insulto, sino la cárcel, ¿no? Entonces, sí, podría ocurrir eso, con determinadas personas, ¿no? Que tienen actitudes matoniles y nada democráticas. Entonces, eso es un primer inconveniente, porque ya tiene problemas en Alianza País con ese grupete de los revolucionarios ciudadanos. Es decir, y de las señoras. Claro, exactamente, que le protegen a Glass y compañía. Mira, una de ellas decía, ahí va a conocerse en la terna con quién está gobernando el presidente. Bueno, mientras no esté también con ustedes ya es un buen paso, es una cuestión interesante, ¿no? Pero claro, recuerde usted también que tenemos esa consulta popular y la consulta popular vamos a votar no solamente oficialistas propiamente dichos y oficialistas resentidos, sino que vamos a votar también los opositores. Y usted recuerde que Lenín Moreno, que nos puede caer bien, mal o no sernos indiferente, es un presidente de Alianza País. Usted no va a pedir que en esa terna vayan a poner gente que no sea de Alianza País. Es decir, no le vamos a ver en la terna. ¿De cuál Alianza País es? Pero claro, a ver, difícilmente, porque como siempre las redes y todas las cuestiones hablan, se sueltan nombres, ¿no? O sea, que como un callo, que no sé qué. A ver, pero eso sería una cuestión muy difícil, pues sí, él tiene a su gente y a los que tiene que colocar es a su gente. Y a los que estamos en la oposición, su gente... No puede traicionar claro, su gente, gran movimiento. Claro, ¿no? su gente no nos es agradable tampoco, pues. Entonces, natural, por ejemplo, nos pone en la terna a Sácate los Pillos, Rosana Alvarado. Pues. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a decir? La que promovió la amnistía de Villalta, violadora del menor de edad y todo de la menor de edad. La que centró a Sedato. El tema claro, exactamente, que denunció a Sedato. Entonces, ahí empiezas a darle, porque eso va a pasar, porque cuando usted elabora una terna
vicepresidencial, que no es una cuestión de segunda monta, no es lo más trascendente del mundo ni nada de esto, no se cae la humanidad porque no presente la terna todavía, claro. Ni el país deja de funcionar, pero sí le va a generar, porque la gente va a decir, ay, este hizo tal cosa, y listo. Ya. Y más de alguno dirá, no, pues, si esa es la terna vicepresidencial, ¿cómo serán pues las ternas que pretende para el Consejo de Participación, que lo cual tiene que presentar 7 ternas? Uy, no. Entonces, naturalmente... Si gana la consulta. Exactamente. No, pero uno diría, a ver, si me va a hacer ternas para el Consejo de Participación, tal como me ha hecho ternas para la vicepresidencia, yo mejor me quedo con estitos que tengo ahora. Sí, le manda al marido y se queda la señora. Entonces, es una cuestión muy, muy, muy compleja y naturalmente tendrá que patear la pelota para adelante. Le hago presente que la ley de la función legislativa tiene una de esas tantas normas torpes que es muy curioso porque esa ley de la función legislativa fue elaborada en el 2009 por el Congresillo, es decir, por la mitad de los asambleístas constituyentes. Entonces usted tiene la norma en la Constitución, artículo 150, de que hay 30 días para hacer la designación y que el presidente no tiene plazo para mandar la terna. Pero la ley de la función legislativa dice que el presidente tiene 15 días para enviar la terna. ¿No? Sorpresa. Ahora, claro, dice que tiene 15 días, pero no hay consecuencia. Uno dice, bueno, ¿y si no? ¿Cuál es la consecuencia? Ninguna. O sea, no dice. Es como que yo te diga, sí, tienes ya mismo. O sea, 15 días, pero bueno, ¿y si no la manda? Y segundo, porque así de geniales han sido nuestros asambleístas constituyentes, la Asamblea no ha tenido pues 30 días, los 30 días constitucionales para designar dentro de la terna, sino solo 15. Así de bien, oiga, eso es aplausos, ¿no? Pero es brutal, ¿no? O sea, yo hago la Constitución, a la vuelta de la esquina hago una ley que contradice la Constitución. Pero es brillante esta gente es de primera, no nos permite entre reírnos y amargarnos. O sea, yo no sé si yo me río con esto, me duele el estómago, pero son brutales, ¿no? Demuestran su incompetencia y su incapacidad desde el primer día hasta el último, ¿sí? No se cansarán. Entonces, claro, sí le resulta inconveniente. Porque ahora le escuché otra buenísima a doña Marcela Guiñaga, buenísima, pero esta es del número 1, por la propuesta del fiscal, tardía como siempre, de eliminar el 581 del Código Integral Penal. Porque, claro, condiciona la actuación fiscal al informe de Contraloría. Y le ha dicho en su cara al fiscal de que eso no le impide porque se puede hacer la investigación previa. Claro, la investigación previa es la investigación preprocesal, pues, pero el artículo 195 de la Constitución señala que el fiscal es el titular de la acción penal pública y que realiza la investigación preprocesal y procesal penal. No le puede condicionar, pues. Es que eso ha sido solo para, si no hay el informe no le puede instruir nomás. Aplausos, o sea, seguimos. Vea, cerrada la boca se ve mucho mejor, ¿ya? Porque además uno se entera ya de que estos no te abren una constitución ni por casualidad, les sirve solamente para alguna cosa extraña, así, a decir, no, es que sí se requieren cosas que no se requieren, como declaraciones para cesarle a su compañero Glass, ¿no? Doctor Juan Carlos Solínez, mejor sería entonces, con los 8 votos que ha alcanzado en la Corte Constitucional, prosiga con el juicio político a Jorge Glass. Esta es, digamos, otro entretenimiento interesante. ¿Usted qué piensa de eso? Porque aquí lo que dice el lead informativo del diario El Universo es que por unanimidad de 8 jueces de la Corte, se refieren a la Constitucional, se dio paso al inicio del juicio político en contra del vicepresidente Glass, sentenciado en primera instancia por el delito de enriquecimiento ilícito, por el caso de Brecht. De los 9 jueces que integran para resolver la admisibilidad del pedido del juicio político hecho por la Asamblea, prácticamente esta instancia ya ha instalado la correspondiente decisión y acción para optar por el juicio político. ¿Usted cómo ve la circunstancia de Glass? ¿En qué puede estar confiando el vicepresidente de la República?
Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo muy especial en estas fechas y en estas fiestas toda la audiencia de EXA y a todo el país. Creo que es una época de paz y de reflexión sobre todo. Este año ha sido un año muy intenso y creo que hoy en día las familias deben recogerse y reflexionar puertas adentro y puertas afuera, hacia el país también. Así que un saludo muy afectuoso a todos los ecuatorianos. ¿En qué debemos reflexionar puertas afuera? Puertas afuera en todo lo que está pasando, y gracias por la invitación y un privilegio estar también con mi amigo y colega Rafael Ollarte. Reflexión lo que está pasando hacia afuera porque este nuevo capítulo, lo que usted acaba de mencionar, esta decisión de la Corte Constitucional, nos recuerda la débil institucionalidad que tiene el país, cómo estas instituciones llamadas a hacer justicia flotan a la marea y a los vientos que les sople el momento, ¿no? Esto bajo el yugo de Rafael Correa hubiese sido impensable. Hubiesen estado atentos a la instrucción y orden de Carondelet para ver si dilataban, si aceleraban, si negaban, si aprobaban. Pero como ya son nuevos tiempos, entonces vemos que los mismos jueces ahora ágilmente, igual que la Consejo Nacional Electoral, ágilmente atienden los pedidos que antes los tenían durmiendo el sueño de los justos. Así es. Eso, en la coyuntura actual, podría merecer aplausos. ¡Qué bien, la Corte! Pero ya viéndolo en perspectiva, simplemente ratifica la desinstitucionalización del país. Pero bueno, en todo caso lo importante es que el nuevo capítulo en esta saga vergonzosa para el país y para la historia y para las futuras generaciones. Contrastaba yo ayer, por ejemplo, en el Perú, un presidente que en mi criterio, de lo que yo he podido leer y entender, no es que recibió coimas ni que se financió la campaña ni nada, sino que prestó servicios en algún momento de consultoría, que además fue en contexto de una compañía, ¿no? Que era su actividad profesional. Pero no le van a perdonar. Y sin embargo, bueno, ya le perdonaron. O sea, ya obtuvo los votos. Anoche obtuvo los votos. Pero digo, la entereza de ese presidente de ir a afrontar con un Congreso, de mayoría opositora, ir a enfrentar, dar la cara, explicar, y que ese conglomerado de diputados lo haya absuelto con votos inclusive de la oposición. Demuestra... ¿Cómo lee usted? Demuestra que son democracias mucho más maduras, ¿no? Mucho más maduras, y un presidente, un líder que está dando ejemplo a la ciudadanía, a las nuevas generaciones, de que uno tiene que responder por las cosas que hace. No meter la cabeza en el piso como el avestruz. Entonces, contrastando, ¿no? Igual que contrastaban la semana pasada el llamado cortés de la presidenta Bachelet al nuevo presidente electo de Chile, Piñera, ¿no? Que demuestra un nivel de altura y de digamos, madurez democrática, ¿no? Vemos aquí esta saga vergonzosa en donde la Asamblea bloqueó sistemáticamente un llamado a juicio político a un presidente frente a evidencias que la Fiscalía, que representa a la sociedad ecuatoriana, estaba demostrando día a día, ¿no? Sin embargo, se bloqueó el juicio y entonces, claro, ahora que ya es un hecho consumado y una sentencia condenatoria, entonces ahora sí ágilmente todos comienzan a trabajar y la Corte Constitucional da la autorización y entonces todo se comienza a destrabar. Pero después de que, absolutamente extemporáneo, cuando esto debe haberse hecho hace mucho tiempo, esto inclusive debe haber sido previo. Es más, por decencia, el vicepresidente, hasta muy pronto dejará de hacerlo, pero hasta ahora vicepresidente Jorge Glass, por decencia, debía dar un paso al costado. Es decir, la avalancha de evidencias es demasiado grande y basta que haya una duda, ¿no? Así como el presidente Kuczynski estaba dispuesto a dejar su cargo. Y ahí no están acusándole ni de corrupción, ni de coima, ni de cohecho, ni de asociación ilícita. Jefe de estrategia, que es el expresidente Correa. Claro, es que es como estos operan en base a mafias. mafias. El pensamiento de Correa, ¿qué le puede estar diciendo a Glass? Cuidado con renunciar. No, aquí tienes que irte hasta las últimas consecuencias y di que iremos a las cortes internacionales que ellos vilipendiaron y que ellos despreciaron y que ellos irrespetaron. Ahora sí, el uno va a llorar a la OEA
y el otro ya está diciendo que va a ir a las instancias internacionales. Entonces, ¿cuál es su vaticinio? Entonces yo creo que ahora, en el nuevo año, en el 2018, vamos a tener dos eventos cruciales que van a marcar un punto de quiebre para el gobierno de Lenín Moreno. El primero es, evidentemente, la consulta popular y el referéndum, ¿no? No porque eso vaya a solucionar los problemas estructurales que dejó creando Correa durante 10 años, ni porque vaya a desmantelar este aparato correísta que perversamente se montó durante 10 años, sino porque le va a dar un espacio de gobernabilidad a Lenín Moreno. Es decir, ahí Lenín Moreno tiene que ser muy cauto porque es casi un cheque en blanco que le está dando la ciudadanía después de 10 años de oprobio. Le está dando un cheque en blanco, pero no para que lo use para poner ahora a su gente y a sus títeres, porque eso es lo que repudia a la gente. Sí. Eso es lo que quiere que se acabe. Tiene que pensarlo muy bien, Entonces, ¿no? ahora yo creo que tiene que tener una actitud patriótica, así como ha enfrentado la corrupción, y así como ha dicho que va a seguir enfrentando la corrupción, y así como ayer dijo a su gabinete y a sus ministros que asuman la más ejemplar corrección, porque es una vergüenza lo que ha pasado en los últimos 10 Tiene que años. ser más leal con el país y la sociedad Exactamente. que con el partido. Exactamente. O con la ideología global. Exactamente. O sea, no podemos perder de vista. Llamo global a los que les confunde a moros y cristianos. Sí. No podemos, o sea, yo creo que yo confirmo lo que decía hace un momento Rafael. No debemos olvidar y perder de vista que este es un gobierno de alianza país. Es más, ya se ha dirimido la disputa interna entre la dirigencia y se ha reconocido la dirigencia de Lenín Moreno, la presidencia de Lenín Moreno. Sí. Entonces, es el partido Alianza País el que está gobernando y es el partido que ganó las elecciones, más allá de que especulemos respecto a los resultados, pero es el partido que ganó las elecciones. Por lo tanto, cuando yo oigo ciertas voces disonantes de sectores interesados, ¿no? Por ejemplo, el sector privado, el sector empresarial, que dice, es que el proyecto ¿cómo se llama?, de ajuste económico, de reformas económicas, sigue teniendo un matiz ideológico. Pero por favor, si ellos ganaron las elecciones, o sea, ¿por qué van a cambiar de modelo? En el panel anterior ratificaban José Carrera Jaime Carrera, perdón, Pablo Dávalos ratificaban que se está haciendo el mismo modelo económico. Entonces, nosotros, quienes no estamos de acuerdo con esa forma de conducir el Estado, podemos mantenernos en la oposición, podemos ser constructivos, podemos ser opositores encarnizados, es nuestra opción. Pero, en todo caso, la coyuntura... Pero el presidente no está en condiciones de... La coyuntura de buscar gobernabilidad, porque ni siquiera sabemos cómo se va a conformar la nueva mayoría del Congreso. Entonces, mientras eso no se defina y no se defina una hoja de ruta mínima, difícilmente veo yo que puede el presidente Lenín Moreno coherentemente mandar una terna de vicepresidente. Claro. Porque el vicepresidente, si bien es cierto es un mandatario elegido por elección popular, no tiene ninguna función más que reemplazar al presidente de forma temporal o definitiva. Claro. Por lo tanto, el presidente le va a encargar las funciones. Y si no tiene una hoja de ruta, ¿cómo puede saber que un vicepresidente de la terna se va a alinear con su gobierno? Y claro, vendrá el debate que decía Rafael. Juan Carlos, y señor doctor Ollarte, las inquietudes son obvias. La primera, ¿va el presidente Moreno a presentar la terna antes de la consulta? Ya lo hice, ya la formulé. ¿Va la Asamblea a iniciar el juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva? Repito esta otra inquietud. ¿Va la Asamblea a iniciar el juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva? La declaratoria del abandono del cargo será presentada por la mayoría absoluta de la Asamblea. Y esta otra, ¿hay en la Asamblea Nacional los 2/3 para configurar la destitución de Jorge Glass? Son las inquietudes fundamentales que priman en este momento. Vamos con la segunda. ¿Va la Asamblea a iniciar juicio político antes de que se configure la ausencia definitiva? A ver, si usted quiere, el procedimiento ya ha comenzado. Y comenzó con tardanza. Mira, aquí hay unos órganos que se quieren lavar la cara hoy día, ¿no? Para ahí. El uno es la Asamblea Nacional. ¿Cuánto tiempo estuvo la acusación constitucional en el escritorio del presidente de la legislatura y en el CAL? ¿Cuánto tiempo?
Porque, claro, usted también tiene una ley, la ley de la función legislativa del 2009, que establece que en la generalidad de juicios políticos, la calificación tiene que ser hecha dentro de los siguientes 3 días. Pero cuando se trata del juicio político presidencial y vicepresidencial, no hay plazos. Pues ahí gaveteaste. Te comiste más de un mes. Luego mandaste la constitucional. La constitucional que ya había cometido el exabrupto, porque miren, nuestra Corte Constitucional tiene plazos para muchas cosas, para las acciones extraordinarias de protección, para las consultas de norma, para las acciones de inconstitucionalidad, no sé qué sé yo, que 30 días, que 45 días, que 50 días, que se transforman en 5, 6, 7, 8 años. Y es más, a veces la misma constitucional se banderea y pone, ahí hemos protegido los derechos de grupos vulnerables, con un caso tragicómico, en que ponen en su página web de que habían defendido los derechos de una persona, señora, en situación de vulnerabilidad. Claro, la sentencia se despachó año y medio después que la señora estaba muerta, porque el caso se había demorado más de 5 años. Qué bueno que era vulnerable la señora, porque si no, todavía está ahí una corte que no te resuelve en orden cronológico. Bueno, le pasó esto del plazo fatal, parece que no nos habíamos enterado de que habían plazos fatales. Era el caso de los costos populares, era un caso de plazo fatal, 20 días o dictamen favorable de pleno derecho. En este caso, en cambio, habían los plazos muy cortos. De modo inmediato hacer el sorteo, aunque lo hicieron al día siguiente. El ponente tiene 3 días para elaborar la ponencia y el pleno 2 adicionales para tomar la decisión. Y usted vio que lo hicieron en mucho menos tiempo, ¿eh? O sea, cuando se ha querido, se ha podido, ¿no? Mire usted, o tal vez fue para no ir el domingo, medio complicado el domingo, porque claro, también el presidente de la Constitucional se ha enterado de que todos los días son hábiles, por lo menos así lo dijo en un canal de televisión, y yo felicito que ya se enteren de estas cuestiones, pero a uno dice, bueno, ¿cómo nos irá con el resto de casos que están ahí 7 años, 8 años, del común de los mortales? Yo no criticaría jamás el cumplimiento de los plazos, pero ¿fue porque en realidad estabas convencido de que tenías que hacerlo? ¿O porque luego de la bromita de la consulta popular y el tema del contralor de por medio, dijiste mejor aquí no me gaveteo? Pero aquí tenemos todavía un problema. ¿Ya notificó la Corte la sentencia? Porque esa es la segunda parte. Pues una cosa es que la Corte toma las decisiones, porque le comento que en el caso del común de los mortales, claro, las decisiones se toman en una sesión y te notifican con el fallo un mes después. Razones, debe tener muchísimas, ¿no? Muchísimas razones para para que se queden ahí los proyectos a la firma. ¿Qué será? Problemas de tinta, o 10.000 problemas, ¿no? Claro. Entre comillas, ¿no? Cosas que antiguamente no pasaban, pero ahora pasan y muy seguido. Entonces, habrá que esperar todavía a que esté ese fallo, porque ese dictamen tiene que ser comunicado, tiene que ser notificado al CAL, y el CAL con eso tiene que remitir a la Comisión de Fiscalización. Y cuando la Comisión de Fiscalización reciba esta cuestión, tiene que otorgar al vicepresidente, si es que lo sigue siendo Glass, los 5 días para la defensa. Porque en el caso del juicio político presidencial y vicepresidencial, los plazos se reducen ostensiblemente. 5 días para la defensa. Ya la presidenta de la comisión nos ha dicho una cosa muy graciosa también, muy graciosa, que les va a dar 2 días a los acusadores para que presenten las pruebas y 2 días al otro para que descargue. No es así, es que no es así. Son los 5 días para los dos. Yo no he hecho la ley, pero bueno, ahí empiezan con la cuestión. Porque en el caso del juicio político presidencial y vicepresidencial, otra diferencia es que la Comisión de Fiscalización no puede archivar. Solo puede informar, recomendando o no la censura. Entonces, digamos que cumplen los 5 días, más los 5 que tienen para informe improrrogable. Verá que todavía la Corte, hasta donde yo sé, no ha notificado con el fallo escrito. Así que todavía no comienzan a correr los plazos en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuándo es 2 de enero? O sea, hasta donde sabemos en el planeta Tierra, hoy día es 22. Es decir, nos quedan 2 semanitas. 2 semanas, ¿no? Un poquito menos. 2 semanas, ponle. O sea, nos queda la que viene, que va a estar en Navidad, que el Año Nuevo. Se acabó el Año Nuevo, listo. 2 de enero. Hasta el 2 de enero, pues podrá tener sesión parlamentaria para discutir la censura o no, porque además, en este caso, cuando usted ya tiene el informe del CAL, el presidente de la Asamblea tiene 48 horas para, primero, tiene que difundir el informe de la comisión y la acusación.
Y tiene que, dentro de los 5 días siguientes, señalar día y hora de comparecencia. Bien. Ahora, en este caso, a diferencia del caso del juicio político de la Generalidad de Funcionarios, por el artículo 90 de la Ley de la Función Legislativa, el vicepresidente puede comparecer por sí o a través de representante o delegado. Es decir, ahí no es obligatoria la comparecencia personal. Puede nombrar un Con representante o todo un el delegado. respeto y merecimientos que tienen ustedes, les convierto por tema de tiempo en asesores No da del señor tiempo. presidente Es que de no la hay tiempo. República. ¿Qué le sugerirían en el manejo del cronograma para darle agilidad Al y presidente. acierto al presidente de la República? A ver, pero es que el presidente de la República aquí no tiene nada que ver. Pues. Porque ¿quién tiene que manejar? ¿Quién va a manejar los tiempos? Primero, ¿quién tiene que ¿Quién va a manejar las ¿quién tiene que estratagemas notificar y el los fallo? tiempos? La constitucional. El presidente. ¿Quién tiene que hacer El el presidente juicio tiene político? que ser La el Asamblea. que diseñe. Y yo creo que están hablando de dos cosas distintas. Yo creo que Rafael sigue hablando del proceso, del procedimiento, y usted está hablando más bien de la coyuntura política, de qué es cómo deben Sí, marcarse los ambas tiempos. cosas tienen Sí. que ir en simultáneo. Y los tiempos lo acaba de mencionar Rafael. Ahora, en cuanto a la agenda política que debe tener Ya. el presidente frente a esta coyuntura político-judicial, ¿no? Sí. Y Así sale. legislativa. Yo decía, la consulta popular va a marcar un punto de quiebre. Pero la elección del vicepresidente va a marcar un nuevo momento que es desde el cual va a comenzar a gobernar Lenín Moreno. Porque el vicepresidente, la figura del vicepresidente puede significar muchas cosas. Por ejemplo, si es que encabeza la terna una persona de la línea correísta o que tuvo un rol importante dentro del correísmo, podemos prever que va a haber una ola de críticas y seguramente muchos actores políticos van a decantarse por la oposición. Si es que el presidente Moreno está más bien buscando entrar en una etapa de pragmatismo, sin abandonar sus principios ideológicos de la Revolución Ciudadana, pero entendiendo que el momento del país demanda de unas decisiones que son impostergables para recuperar libertades, para reivindicar democracia, para reinstitucionalizar el país, Exacto. para darle independencia a las funciones, que eso no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, si es que el presidente Moreno entiende eso y decide, por ejemplo, hacer encabezar la terna a una persona técnica, a una persona que pueda acoplarse o pueda complementarle en una hoja de ruta que él debe necesariamente trazar después de la consulta popular. O sea, básicamente es como que el presidente Lenín Moreno hubiese estado hasta el día de hoy, en los 7 meses que lleva de gobierno, montando un caballo a pelo, como se dice, ¿no? Un caballo chúcaro. Ahora Después de la consulta montura. del consulta popular y referéndum ya tiene montura y puede sujetarse bien y puede comenzar a controlar al caballo, ¿no? Y es un caballo económico. Es un caballo económico, social, político, ¿no? Tiene muchos retos por delante y entonces él tiene dos opciones. O pasar de agache, decir, bueno, ya me comí un año, me faltan 3, voy a seguir gobernando con la misma gente, voy a seguir el modelo, me sigo endeudando, sigo flotando, si es que hace falta de esto, me sigo endeudando. No creo por acá, que desprecie ¿no? la historia. O asume un rol patriótico que, como he dicho muchas veces en este micrófono, pasa por un proceso de reconciliación nacional, que creo que lo he iniciado ya, por un proceso de búsqueda de consensos. Viene un abrazo más nutrido. Exacto, una búsqueda de consensos, de pronto un plan de gobierno un poco más pluralista, ¿no? Buscando concertaciones, buscando consensos, buscando alianzas con otros países para formar nueva mayoría, porque recordemos que los correístas, los correístas acérrimos están ya en la oposición prácticamente, y criticando y seguramente tratando de hacerle daño al presidente Moreno. Entonces él tendrá que buscar nuevos espacios políticos para gobernar. Entonces, si es que asume esa actitud patriótica, la terna tiene que reflejar eso. Sí. Tiene que reflejar eso. Ahora, dicen, doctor Uriarte, y esto como último, esto es importante, que el señor presidente de la República, una vez que se han cumplido los 3 meses, o sea, los 90 días de abandono del cargo del señor Glass, emite un decreto ejecutivo, atención oyentes, que ampliando el encargo por ausencia definitiva del vicepresidente, María Alejandra Vicuña pueda hasta ser legalmente reemplazada
ampliaría ese interinazgo. ¿Cuántas cosas alrededor de ella podrían estar ocurriendo para beneficio naturalmente de la tranquilidad y no entrar en una disputa de intereses que le van a colgar al presidente, le van a tener afectado, diciendo de que tiene que tomar en cuenta al Jorge, a la Marisela o al sultán de ni sé qué parte, ¿me entiende? Entonces, doctor, ¿qué le conviene pragmáticamente al señor presidente? No necesita el presidente de la República dictar un nuevo decreto, ni ampliar el actual, porque, salvo que quiera que otra persona ejerza la vicepresidencia, doña María Alejandra Vicuña la ejercerá hasta que se nombre el reemplazo definitivo por parte de la Asamblea Nacional. Entonces no se requiere de aquello. Es decir, el hecho de que la ausencia temporal de Jorge Glass se transforme en definitiva el 2 de enero del año 2018 no implica que tenga que usted volver a dictar un decreto, porque esa ausencia solo se cubrirá con el nombramiento definitivo que haga la Asamblea. Se lo explico de otro modo. Digamos que en el Ecuador el vicepresidente en ejercicio, el electo, fallece. Entonces usted me dirá, ahí hay un caso de ausencia definitiva del vicepresidente de la República y hay que mandar la terna. Claro, y uno dirá, bueno, y durante el tiempo en que se haga la terna y se analice la terna por parte de la Asamblea, digamos, ese mes, ¿nadie puede ser encargado de la vicepresidencia? Por supuesto que usted puede encargar la vicepresidencia, porque la vicepresidencia estará temporalmente sin titular hasta que se nombre el titular definitivo. Es decir, no hay que confundir la causal de ausencia temporal con la ausencia temporal de un vicepresidente. Son dos cosas distintas. No requiere ningún decreto adicional, ni de ampliaciones, ni de complicaciones. Yo lo que no tengo que recomendarle nada. El abandono del cargo tiene no que es ser... abandono del cargo, por si acaso. Es que no es abandono del cargo. Hoy día usted lo que tiene es un caso de ausencia temporal del vicepresidente de la República. Que se va a convertir en definitivo. Exactamente, que de pleno derecho se transformará en definitiva el día 2 de enero. No tiene que ponerle nombres. Qué buena equivocación para que tengan la bondad de explicarle a la gente. En el caso presidencial es la complicación. ¿Ya? Si Jorge Glass no fuera vicepresidente de la República, sino que fuera como yo no he quería... abandonado el cargo, sino no que me fuera, dejan ejercer, va a decir. Sino que fuera como quería Rafael Correa, presidente de la República. Okay. El plan y se hubiese presentado esta circunstancia, claro, uno tendría que ver, y es una cuestión que hemos comentado hace mucho tiempo, y uno dice, en esos casos, ¿cuál es la causal de cesación? Porque ¿será abandono o será incapacidad física para gobernar? Juan Carlos, usted termina. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que hacer esas puntualizaciones y creo que el país con el nuevo año inicia también un nuevo proceso en donde se va a clarificar y dilucidar, va a haber un desenlace con el caso Glass, van a iniciarse otros procesos evidentemente, donde va el presidente Moreno a tener, gracias al que se prevé va a ser un apoyo masivo en la consulta popular y referéndum, va a tener los espacios de gobernabilidad que en este momento no tiene. Y por tanto solo resta esperar que él asuma esa actitud patriótica de la que hablábamos. Un último vaticinio que le pido a usted, tiene buen ojo usted para el futuro. Más en el tema de tecnología. En tecnología, bien dicho. ¿En dónde va a vivir el expresidente Rafael Correa? ¿Dónde va a vivir? Es la pregunta ¿Está hablando físicamente o espiritualmente? No. Porque espiritualmente va a vivir en su propio infierno, en el propio infierno que él creó. No. Físicamente, yo creo que si es que se ratifica... Es que me hizo acuerdo porque usted dice, van a investigar más cosas. No, claro. No, yo creo que si es que asume la actitud patriótica que todos esperamos... ¿Sí tiene en el ojo del huracán una visión de un asilo, por ejemplo? Vea, en la entrevista de CNN que comentamos la semana pasada con Fernando El Rincón, aceptó reiteradamente su responsabilidad política en los casos de corrupción. Dijo, sí,
Es mi responsabilidad política, pero no me pueden decir que yo fui coautor Claro. o que participé en los actos de corrupción. Pero se declaró políticamente responsable. Esa aceptación abre la puerta para decir, bueno, ok, usted ya ha dicho a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Usted ha dicho que se considera responsable político de los actos de corrupción y de las redes de corrupción. Ahora que sigamos investigando los demás actos, porque ahorita solo hemos visto el de Odebrecht, el de Kaminowska, ¿no? Tenemos que ver el de todos los demás sectores, pues toda la obra pública, telecomunicaciones, sectores estratégicos, porque ¿qué nos hace pensar que si es que entraron en estas prácticas corruptas con Odebrecht, no entraron con el resto de obra pública y con los cientos de miles de millones que manejaron? Entonces ya vendrán nuevos casos y ahí tendremos que ver cuál era el nivel de responsabilidad, ya no política, sino legal, jurídica, del presidente Correa, porque el hecho de que él delegue funciones no significa que delega responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades en el funcionario público no se pueden delegar, son indelegables. Okay. Uno delega funciones y frente a esas funciones uno no deja de ser responsable. Y él incluso se autoproclamó el jefe de todas las funciones del Estado, o sea que tendrá que responder hasta por el descalabro de la justicia y de la función electoral. Rafael, Juan Carlos, muchas gracias. Feliz Navidad de todo corazón. Gracias. Y gracias por la gran contribución que han hecho con mi auditorio de la radio y de la televisión digital, que está a las órdenes del pensamiento libre de todos ustedes, hombres democráticos y talentos que necesita el país. Muchísimas gracias, de veras. Gracias, Feliz un abrazo. Navidad. Feliz Navidad. La muerte de Emilia desata más incógnitas, señoras y señores. El doctor Milton Luna y Tomás Guayasamín, él es el director de prevención de trata de personas y tráfico de migrantes, van a decir